Esta pregunta asume que los discípulos de Jesús hablaban arameo y ni siquiera podían leer o escribir en su propio idioma, así que ¿cómo podrían haber escrito los evangelios en griego? Ciertamente, algunos miembros del Consejo Rector de Judea señalaron que Pedro y Juan eran dagrammatoi, o no escolarizados, Hechos 4 y 13. Pero tal palabra no necesariamente implica que Pedro y Juan eran analfabetos. En el contexto del concilio judío, agrammatos probablemente significaba no capacitados en la ley judía. Los miembros del concilio simplemente señalaban que Pedro y Juan no habían sido educados como rabinos. Es incorrecto asumir que los judíos de a pie, en la época de Jesús no tenían educación pues le daban un gran valor, ya que tomaban en serio los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, los estudiosos creen que la alfabetización entre los judíos del primer siglo era realmente muy alta, a pesar de la categoría de la ocupación de cada hombre. Así que es erróneo suponer que los carpinteros y pescadores probablemente no habían recibido educación antes de comenzar a aprender en sus respectivos oficios en la adolescencia. En todo caso, sabemos que, por lo menos, algunos discípulos recibieron ayuda para escribir su mensaje. Pero es dudoso que carecieran de la capacidad de leer y escribir, o que ignoraran las escrituras judías. Además, su comprensión de estas ciertamente creció durante sus 3 años con Jesús. ¿Quiénes fueron estos discípulos involucrados con la escritura de los evangelios? El historiador Colin Green plantea un buen punto sobre estos jóvenes judíos cuidadosamente seleccionados. Vale la pena mencionar, escribe, que Jesús se habría propuesto seleccionar apóstoles que fueran capaces de salir y predicar su mensaje de manera efectiva. Probablemente recibieron entrenamiento en las escrituras judías en su juventud. Y dado que los griegos vivían a su alrededor, es también probable que fueran bilingües en arameo y griego, incluso si no podían escribir el idioma. Simón, posteriormente llamado Pedro, fue un pescador / empresario que vivió en Betsaida y Capernaum, parte del círculo íntimo de Jesús. Se cree ampliamente que el Evangelio de Marcos fue dirigido por Pedro, siendo Marcos su escriba y alguien más preparado para escribir. Pedro también es autor directo de 2 cartas en el Nuevo Testamento. Juan, hermano de Jacobo, también fue pescador de Betsaida y discípulo de Juan el Bautista, parte del círculo íntimo de Jesús. Autor del Evangelio de Juan, pero además también escribió 3 cartas y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Mateo o Leví, fue un recaudador de impuestos de Capernaum, probablemente rico antes de unirse al ministerio de Jesús. Autor del Evangelio de Mateo. Como recaudador de impuestos de Galilea, a Mateo se le habría requerido recopilar y registrar información, probablemente en varios idiomas. Claramente, él podía leer y escribir. En cuanto al Evangelio de Lucas, él era un médico docto que sirvió de escriba nada menos que a Pablo, un apóstol que no fue de los 12 discípulos de Jesús pero que era un ciudadano romano y un fariseo, extremadamente preparado. Finalmente, hay que considerar también que los evangelios fueron escritos décadas después de que se dijo que algunos de los discípulos no eran educados. Aun si así hubiese sido el caso, tras tantos años transcurridos es muy posible que su condición de educación hubiese mejorado. Así que es la respuesta. Para empezar, no todos eran pescadores. No puede aseverarse que eran analfabetos y mucho menos todos. Y podemos entender cómo escribieron los evangelios.